Bien, ahí ya estamos grabando. Bueno, le damos las bienvenidas nuevamente a todos. Gracias Permiso. por acompañarnos una vez más. Hoy nos va a acompañar Ángela Alberti. Muchos la conocen por Pocha, porque antes de empezar estuvieron preguntando Pocha por vos, y le dije, es Pocha, y ahí se acordaron. Así Bien. que bueno, hoy nos va a acompañar ella y vamos a conocer al profeta Abdías. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias como siempre por la invitación. Es un gusto siempre estar con ustedes. Eh, y bueno, los profetas es un tema realmente muy lindo y son libros que también nos hacen pensar y podemos traerlos, ¿no? a la actualidad y desde ahí también ver lo que nos dicen. Eh, Los invito a pedir en este momentito, eh, disponer el corazón para la escucha de la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, eh, que sea un encuentro, ¿no? Un encuentro también entre nosotros, un encuentro con la palabra y con lo que esa palabra a lo mejor nos puede cuestionar o podemos eh, este, reflexionar juntos. Siempre traigo, saben, alguna presentación, pero es lindo la riqueza que podamos compartir juntos. Así que ven Espíritu Santo, llena el corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Pongamos en el corazón lo que, lo que queremos en particular, que el Espíritu ilumine en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestro país, que nos dé luz en el caminar como iglesia, en el caminar como discípulos de Jesús, como oyentes y como anunciadores de su palabra. Y a la que siempre recibió el Espíritu en su corazón, con un oído atento, con una total disponibilidad de la escucha y de su sentir y abriendo su vida. Y pedimos a ella que también esté con nosotros en este momento. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, ¿escucharon hablar alguna vez del profeta Abdías o lo han leído? ¿Eh? No, Podemos yo abrir algún no, micrófono. ¿Qué les parece? No, para nada. no, yo Para para nada, nada. La primera vez que, para no, yo nada. también la primera. Eh, bueno, primero vamos a introducirnos a él No, eh, no, en absoluto. en absoluto, ¿no es cierto? Bueno, No. desde ya le cuento algo. En la liturgia romana no lo leemos, no lo tenemos integrado en las misas dominicales, así que, por un lado, Con razón no este, lo escuché nunca. no escuchaste siquiera el nombre, a lo mejor. No, nunca, jamás. No, yo hoy Eh, cuando recibí esto sí lo leí hoy, por primera vez. Cuando lo recibí, leíste, qué sí, bueno. Bueno, pero no la, sabía, no la lo conocía. idea justamente
Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Lo vamos a buscar en nuestras Biblias a ver dónde está. ¿Eh? ¿Tenemos la Biblia a mano? A ver, ahí lo busco. Entonces, yo después les voy a mandar, por ahora no voy a empezar a compartir, porque veo que, ay, me estoy acomodando, porque a veces vieron que uno se sienta, cruza las piernas a las paredes. Vamos a ver, yo Abdías lo tengo abierto aquí, a continuación del profeta Amós, que sí es conocido ya seguramente, hemos dialogado con él, con ese carácter interesante y esas frases fuertes que tiene. Y vamos a ver si alguna de ustedes nos dice cómo empieza Abdías. A ver, ¿quién lo encontró? Yo ¿Alguno lo lo tengo. encontró ya? Yo lo tengo, sí. Yo lo Yo encontré. lo tengo. Muy bien. Los demás, bueno, no es obligación estar participando con toda la lectura. A ver, ¿quién nos ayuda con el primer versículo? Lo leo. Léelo, por favor. Contra Edom. Visión de Abdías, palabra del Señor Yahvé sobre Edom. Hemos oído una noticia que viene de Yahvé. Un mensajero ha sido enviado a las naciones en pie de guerra. Levántense y levantémonos contra Edom. Ahí Mira está. que... Vamos hasta ahí. A ver, ¿nos dice quién está escribiendo? No. 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 busqué por todos lados, porque me fui a Mos y decía que me mencionaba a Santiago. Y yo digo, ¿quién escribió? Porque acá no me dice quién escribió. No, nos dice sobre Simplemente quién. dice visión de Abdías, así Sí. que suponemos que lo Es Abdías. escribe ese tal Abdías que tuvo la visión. No nos vamos a hacer mucho problema porque los estudiosos han buscado este Abdías por muchos lados y no lo han encontrado. Nadie dijo yo soy el que escribí. Así que no contamos con datos en ese sentido. Lo que sí suena fuerte de entrada, ¿no? Sí. Suena fuerte porque por un lado dice visión. Vieron que los profetas suelen expresar que han tenido a lo mejor sueños o visiones, pero la herramienta más propia del profeta, ¿cuál es? Más que la visión, ¿cuál? Pili, me estás hablando, pero con micrófono La apagado. vocación, la vocación. Claro, acá no se habla nada de vocación, no se habla de dónde es, en qué año estamos, así, nos metemos directamente En guerra. dentro de este profeta, o sea, mejor dicho, el que lo escribió, nos pone ahí y sabemos que está Mandó un mensaje. apuntando a una ciudad, a un lugar, que se llama Edom. Edom. ¿Le suena Edom de algún lugar? No. A veces ocurre que Edom nos encontramos con algunos, ustedes se deben haber encontrado, pero no son las cosas que leemos más comúnmente. A veces con los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Amós, ellos a veces tienen oráculos contra naciones vecinas, naciones que se llevan mal con Israel, por ejemplo, puede ser contra Egipto, puede ser contra los asirios, que son los que venían a atacar, y
entonces están esos pequeños oráculos que en muchos profetas aparecen, y entre ellos aparece Edom. En general no le damos mucha importancia, pero nos vamos a ir descubriendo que es un enemigo típico, porque es bastante vecino. ¿Vieron? A veces con quién es más fácil tener discusiones. Con el Con el vecino, vecino, con el no sé si vecino. vivimos en departamentos, ¿no? Sí. O con el vecino que está lejos o con el que está No, cerca. el que está cerca. Con el que está cerca, ¿no es cierto? Nosotros como país, posibles fricciones o problemas que hemos tenido, ¿con quiénes los tuvimos? Chile, Con Chile, ¿no? Que son lo que más recordamos cerca, recordamos pero a Juan Pablo antiguamente Paraguay. II, que ahí se quiso meter para ayudarnos, que a ver si nos llevábamos bien, nos íbamos a llevar mal, con Paraguay, con los Paraguay, la guerra vecinos, del Paraguay. con los vecinos. Justamente, Edom es un pequeño reino vecino. Toda la zona donde nos vamos a mover es respecto de este lugar tan pequeño. Para imaginarnos, miren, yo muchas veces comparo lo que era el reino de Israel, Samaria, ¿no es cierto? Galilea, Samaria, Judá, y lo podemos comparar con unas de las provincias nuestras más chicas, un poco más grande que Tucumán, un poco más chico que Misiones. Fíjense lo que serían estos pequeños, serían como, justamente, como provincias nuestras, pero no como la nuestra de Buenos Aires por ahí. Yo digo nuestra, pero creo que acá hay gente de otras, ¿no? De otras provincias. Sí. Ah, bien. Eh, y bueno, y se consideran países o reinos vecinos. ¿Eh? Bueno, les voy a empezar a contar algo desde Edom, mostrándole, y después vamos a seguir leyendo, porque me parece que lo interesante puede pasar por ahí. Sí, tengo posibilidad de compartir porque veo que está en verde, y vamos a compartir aquí. Abrías. Ah, ¿lo están viendo? No. No, ¿No era? no, ¿No? ¿Qué pasó? te vemos, Entonces, te vemos a vos. ¿me ven a mí? Entonces, Sí. algo nos están dando por ahí. Muy bien. A ver, vamos de vuelta. Compartir. Está compartiendo pantalla. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. Ahora ahora sí. sí. Y Sí, en lo que vemos dice Abdías, sí. porque tenía otro archivo también abierto. Digo, a ver si. Bien. Desde el principio, entonces. Puse Bueno, esta imagen acá, que sería una imagen de una imaginación de lo que puede haber sido la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Este momento en la historia de Israel es un momento enormemente crítico. Seguramente ustedes a lo mejor lo recordarán si han visto el libro de los Reyes o tienen una base de la historia de Israel. ¿Cuál era el centro neurálgico de Israel? Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Qué había en Jerusalén? El Bueno, en la templo. sí, el templo. El templo que había sido construido por Salomón. Salomón. O sea, un templo importante, que habían traído cedros de Egipto, toda clase de lo que le pusieron todo lo mejor a ese templo.
Y en el año 721 se había dividido el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte había caído en el año 721 debajo del dominio de los asirios, y el reino del sur se sostenía y sostenía la descendencia monárquica a partir desde David. Eso como que les daba cierta seguridad, ¿no? Había en la persona del rey, había en la persona de David, una promesa hecha por un profeta. ¿Se acuerdan quién era el profeta que estaba en la época de David? El que David le dijo, voy a construir un templo y bueno, el profeta primero le dice que sí, después se Samuel. va a dormir y tiene un sueño y le dice, no, no lo vas a construir vos, lo va a construir tu hijo, ¿no? ¿Dijeron no? ¿Alguien dijo algún nombre? No. No. El profeta Natán, que Ah, no tiene libro. Nosotros estamos en profetas escritores, pero es el comienzo, los comienzos de la profecía. Y bueno, y en Jerusalén tenían esa confianza desde esa profecía que tenía, tu casa y tu reino vivirán eternamente. Pero sucede aquí que el ejército de Nabucodonosor, o sea, los caldeos, los que vienen de Babilonia, luego de cercar la ciudad, de asediarla, terminan destruyendo todo, y es donde empieza la época del destierro, la época más dura para el pueblo de Israel. ¿Por qué les cuento esto? Porque va a ser difícil comprender a Abdías si no nos ponemos un poco en la situación que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Todo es destruido, se quedan sin templo, sin tierra, sin rey. Y ahí está el cuestionamiento. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nuestro Dios nos abandonó? Entonces, es muy probable que cerca de ese momento es cuando se escribió este libro, que está incluido en los 12 profetas menores. Ustedes deben saber que el canon judío tiene los grandes profetas, pero después todos estos están ubicaditos, nosotros los vemos todos separaditos, pero están ubicados en lo que ellos llaman los 12. Nosotros le llamamos menores, acá está explicado, esto yo después se los comparto, pero no porque tengan un valor menor, sino porque son más cortos. Frente a un Isaías que tiene tantos capítulos, ¿no es cierto? Además, estamos en una época en que la profecía como que comienza a cambiar. Los profetas que vamos a ver en este momento, ya es como que algunos temas de los grandes profetas se retoman, pero tal vez a veces suenan un poco como repetitivos. La edad de oro de la profecía la tenemos en el siglo VIII, Isaías, Amós, Oseas, y después, ya cercanos a esta época, bueno, va a aparecer un gran profeta como Ezequiel en la parte del destierro, pero a medida que avancemos, digamos, acercándonos hacia Jesús, ya un poco como que va a empezar cierto silencio de la profecía. Aquí estamos ubicados en esta época, una época difícil. Estos 12 profetas ya estaban, digamos, en la Biblia, quedaron en la Biblia hebrea, armados unos 200 años antes de Cristo, ya estaban, digamos, todos ubicados, ¿no?
Y bueno, en este profeta nos vamos a meter ahora. Uno de los libros menos conocidos, lo acabamos de decir y lo acabamos de comprobar, solo 21 versículos. Y esto que escuchamos en el primer versículo que ustedes han leído, ya nos llama la atención el contenido y el mensaje. Algunos autores lo llaman cólera ardiente, un lenguaje como pesado, fuerte. Y hay como un objetivo clarísimo que es este pueblo de Edom. Acá, por ejemplo, tenemos marcados otros textos, pero contra Edom, que aparecen a lo mejor en Jeremías, en Isaías, pero son pequeñas menciones. Es muy distinto el caso de aquí. No sabemos qué rey había, no sabemos el lugar, no se puede identificar el personaje y los oráculos empiezan diciendo, esto dice el Señor. Cuando yo traduzco Señor, en realidad estoy siguiendo el estilo de la Biblia hebrea, que sí, sí, te escucho. Ah, pensé que había una pregunta. Cuando en algunas de sus Biblias dice Señor, en realidad la palabra que está de base en el hebreo, ¿cuál es? ¿Saben? Yahvé. Algunos textos nuestros, creo que por ejemplo Biblia latinoamericana, te puede poner en este lugar Yahvé. Por ejemplo, en esto dice, en el primer versículo, dice, visión de Abdía, palabra del Señor Yahvé. Ahí está. Del Señor Yahvé. El Señor Yahvé estaría traduciendo lo que en hebreo sería Adonai Yahvé. Adonai, en realidad, Señor es Adonai. Pero muchas veces nosotros leemos Señor donde está la palabra Yahvé, que en realidad Yahvé es el nombre de Dios. Es Dios. Cuando en muchos lugares, por ejemplo, lo más fácil, en Génesis. Génesis 1 habla de Dios, Elohim. Génesis 2 constantemente menciona a Elohim Yahvé. Y ¿qué hacía hacia el año 500 antes de Cristo, 600? ¿Qué hacía el pueblo judío en ese momento? Cuando se topaba con la palabra Yahvé, como era el nombre de Dios, no lo pronunciaba o pronunciaba Adonai, que es Señor. Por eso, muchas Biblias nuestras podemos encontrar que una de ustedes va a leer Señor y otra va a leer Yahvé. La que lee Señor es porque tratamos de hacer lo mismo que hacían los judíos en ese momento. No decían el nombre de Dios. ¿Por qué no lo decían? Por respeto, porque el nombre representa a la persona. Acá en el original lo que aparece en realidad es Yahvé, pero por eso algunas de nuestras Biblias no lo escriben y solo escriben Señor. ¿Se entendió? O hice mucho barullo y no hacía falta. ¿Y Adonai? ¿Adonai en qué lengua es? Adonai es hebreo. ¿Y Yahvé también? ¿Cómo? ¿Y Yahvé también Adonai es dice Señor. Ellos decían Señor cuando veían el nombre de David, pero no decían Señor. Justamente decían Adonai.
pero no ¿Cómo estaba se- escrito Adonai, sino que estaba escrito Yahvé muchas veces. Ah, bien. Está bien. Hay un tema, incluso con las vocales, de por qué nosotros decimos Yahvé y vieron que los evangélicos dicen Jehová, Sí, porque el Sí. Yahvé no tenía vocales, eran las 4 consonantes lo que estaba escrito. Lo que está escrito en el texto hebreo, digamos, original. Bien, hasta aquí unas características. Entonces, lo que opinan acá, opinan los autores que este texto debe haber estado escrito por alguien que estuvo en esa destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué tomárselas con Edom? Porque dicen que Edom, al ser un país que estaba en el sur, estaba como limítrofe con Israel, se aprovechó cuando primero se pusieron, digamos, Abdías 11, ¿tenemos abierto? Vamos a leerlo, versículo 11. Yo los tengo aquí, pero busquemos en nuestra Biblia. ¿Qué dice en el 11? Leo. No, sí, pero empecé a leer desde el 10, por favor. Sí. Por la violencia criminal contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y perecerás para siempre. En la Ahora caída de Jerusalén, aquel día estabas tú presente, el día que bárbaros capturaron su ejército, cuando extraños invadían la ciudad y se rifaban Jerusalén. Tú eras uno de ellos. ¿ven? ¿Ven por qué entonces se interpreta que el que escribió estaba en ese momento? Por la fuerza con que está hablando y está diciendo, ustedes estaban ahí y ustedes de alguna forma ayudaron a los otros. Y además de eso, consideran que muchas veces, como los judíos fueron llevados hacia Babilonia, las tierras quedaron, muchos lugares quedaron vacíos. Cuando volvieron del destierro, estaban ocupados por otras personas. Y dicen que muchas veces habían sido los edomitas los que vieron lo que pasa cuando una casa está medio vieja en nuestro país hoy en día y no habita nadie. ¿Qué pasa? tomada, tomada. Casa por otra tomada. persona. Los Bueno, ocupas. eso es lo que se supone hicieron muchos que eran edomitas. Ocuparon tierras que quedaban sin cultivar, sin cuidar y casas sin dueños. Entonces, ahí, por eso surge esa enemistad tan grande entre los dos pueblos, que en realidad es una enemistad muy antigua. Esto, por ejemplo, está tomado de la Biblia de Jerusalén, que dice así: los edomitas se habían aprovechado de la ruina de Jerusalén para invadir la Judea del sur, sería. El recuerdo seguía muy vivo y parece entonces que la composición de la profecía se hizo en Judá. Acá ya lo estaríamos ubicando al escritor en un lugar. Lo estamos ubicando en el sur de Israel, o sea, en Judá, antes de que la gente vuelva del destierro. Muchas veces, en general, todos los libros proféticos, uno a veces considera que todas las partes no son del mismo autor. Este realmente es tan cortito que tal vez la mayoría de los autores considera que vino así como de entrada, digamos, no tiene grandes partes adicionadas, como podemos nosotros ver en el libro de Isaías, que decimos, esto es
del siglo VIII, y esto ya estamos en la época del rey Ciro, ¿no es cierto? Entonces, y estamos en el año 530. Entonces nos damos cuenta que son textos de épocas muy distintas que aparecieron después en un libro que combina por la gran influencia que tuvo ese profeta. No es el caso aquí, tal vez el final del libro puede entenderse de esa manera. Vamos a empezar una lectura corrida para ver qué vamos descubriendo. Vamos a partir de, bueno, donde habíamos terminado de leer, seguimos. ¿Les parece? Vamos a leer de corrido hasta el versículo 7. ¿Puedo leer yo? ¿Puedo Sí, leer? sí, Bueno, puedes leer, Aurora. habíamos Muy bien, terminado en gracias. el 10, hasta el 10 habíamos leído o el 11. No, habíamos leído nada más que el 1 y el 2, ¿eh? Ah, bueno, el Así que 1 y el empezá 2. directamente. Si ¿Con el querés 13? empezar desde el principio, así lo hacemos de corrido. Ah, bueno, entonces comienzo con el Sí, 2. Con el 2. sí. El 1. Bueno, yo te cuento que yo tengo la Biblia de la Iglesia de América. Bien, no hay problema. Nos Bueno, adaptamos a las traducciones que bien, haya. bien, bien. Van a encontrarse con, perdón, les voy a hacer una aclaración. Van a encontrarse a lo mejor en algunas Biblias con algo extraño. Miren sus pequeños versículos. ¿Vieron que el versículo a veces se separa en pequeñas frases que uno dice 1A, 1B, 1C? Sí, sí, sí. Observen, en sus Biblias, 1A es seguido de 1B, No, el mío no lo tiene. 1C. 1C. Yo no A tengo. veces pasa esto porque para su lectura, a veces los autores consideran que los copistas a lo mejor copiaron una partecita más abajo. Ah, Y para que se entienda mejor, entonces las acomodan. Entonces, bien, por eso tenemos bien, 1A, 1C, y después recién nos aparece el 1B. claro, bien. ¿Para qué está acomodado esto? Para que el texto tenga más sentido, porque a veces parece, Es hay hilvanado. algunos manuscritos que están un poco corrompidos, se les Claro. llama, y no sale, no lees algo que sea coherente. Te escuchamos, Aurora. Bien, te hago pequeño y despreciable entre las naciones. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la roca. Tu vivienda son las cumbres. Por eso piensas, ¿quién me derribará a tierra? Aunque remontes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, oráculo del Señor. Si te invadieran ladrones... Espera, ¿Sí? perdón. Justo corta diciendo oráculo del Señor, que había pedido hasta el 10, y disculpame Sí. que te corté, sí, No, me no, di por cuenta. favor. Pero ya que dije oráculo, ¿ven? Acá dice, bueno, esto lo dice Dios, esto es lo que el El profeta Señor te está dice. diciendo que le viene de Dios. Sí, seguir. Y Bien. perdón de Si nuevo, te, hasta por el favor, 10. si te invadieron ladrones o salteadores durante la noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No te robarían todo lo que quisieran? Si te invadieran vendimiadores, ¿dejarían algunos racimos? ¿Cómo ha sido arrasado Esaú? ¿Cómo han sido descubiertos sus escondrijos? Todos tus aliados te han arrinconado hasta la frontera. Tus amigos te han engañado, te han dominado. Tus compañeros te han tendido trampas. Ha perdido la razón. No te jactes por el día de su dicha. Aquel día, oráculo del Señor, ¿no acabaré con los sabios de Edom y la astucia del monte de Saúl? Tus valientes estarán aterrados. Teman, porque después de la masacre no quedará nadie con vida en el monte de Esaú. Por la violencia contra tu hermano Jacob, y te cubrirá la venganza, y serás exterminado para siempre. Ahí termina la 10. Sí,
Vamos hasta ahí y vamos a Bien. ir dialogando. ¿Qué cosas, cómo, digamos, lo central del texto? ¿Qué está diciendo hacia este pueblo que aparentemente se llama Edom? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué se entiende? Porque es como difícil a veces. Y Cuando empieza, que dice, así habla el Señor. Yo te hago pequeño entre los pueblos, tú eres el más Despreciable. despreciado. Fíjense cómo lo empieza a adjetivar, a calificar, ¿no? Un pueblo que Dios desprecia, dice el profeta. ¿Qué más encuentran que le dice? Que es un pueblo soberbio también. Es Que esa soberbia. exactamente. habla Es de la un soberbia pueblo del corazón soberbio. que te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice. Te ha engañado. ¿Y ahora cómo vas a estar? ¿Qué te va a pasar? Tu vivienda, por eso piensas, ¿quién me derribará a tierra, no? Es decir, el fracaso que puede llegar a tener. Exacto. ¿No es cierto? ¿Quién me derribará a tierra? Aunque remontes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, oráculo del Señor. O sea, ¿quién lo va a derribar? El Señor. El Señor, porque es Dios. el Señor. De allí te derribaré, le dice. Es Dios que lo va a derribar. El Señor, sí. Claro. Y luego le dice, y si te invadieran ladrones o salteadores durante la noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No te robarían todo lo que quisieran? Si te invadieran vendimiadores, ¿dejarían algunos racimos? Es decir, que alguien podría llegar y arrasar con todo lo que tienen, ¿no es cierto? Con todo. Muy bien, sigan. ¿Cómo han sido descubiertos sus escondrijos? Sí, los han encontrado. Todos tus aliados te han arrinconado hasta la frontera. Tus amigos te han engañado. Antes de llegar ahí, Sí. ¿aparece una palabra distinta o un personaje distinto? Esaú. 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 ¿Cómo así? Fíjese, en cambio, tú, ¿cómo has sido arrasado? ¿No? Bueno, puede ser que sea distinta la expresión. ¿Cómo ha sido registrado ha Esaú? sido registrado Esaú y han sido explorados sus tesoros escondidos? ¿Y qué nos podemos preguntar acá? ¿Qué tiene que ver Esaú? ¿Se entiende? ¿Quién es? ¿Sí? Claro, o sea, yo por lo que entendí es ¿Sí? que en el 5 le viene diciendo que, bueno, lo que le va a pasar si es que tienen la oportunidad los otros pueblos de atacarles, que básicamente lo van a hacer sin piedad y como que le pone el ejemplo de Esaú, que no sé quién es, pero que seguramente como que también fue sin piedad, como para, mira que va a ser así de feo. Ajá, muy bien. Está bueno, porque así vamos descubriendo y vamos viendo qué pasa. Dejo un segundito todavía el interrogante y seguimos un poquito. Tus amigos te han derrotado, los que compartían tu pan, tendieron un lazo bajo tus pies. No haré desaparecer a los sabios de Edom y la inteligencia de la montaña de Saúl. Y acá estamos descubriendo que Edom y Esaú parece que son dos cosas que se vinculan. Ustedes ahora, por ahora, no les suena, pero seguramente yo les voy a decir algo, a alguien le está sonando algo. Vamos muy atrás
vamos muy lejos en la historia bíblica. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los Los padres primero, los antepasados. dos, Abraham. 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 Abraham tuvo varios hijos, ¿no? Pero el hijo de la promesa, ¿cuál es? Jacob. Isaac. Isaac. ¿Cómo? Isaac. Isaac. Isaac tuvo hijos. Sí. Sí. Jacob Tuvo. y Saúl. Jacob y Esaú. Muy bien. Jacob y Esaú. Fíjense, pero podemos decir, pero esto no tiene nada que ver, porque Jacob y Esaú estamos por allá 1500 años antes de Cristo, y ahora yo estoy diciendo que estamos 500 En años 500 antes. antes de Cristo. Entonces, no. Fíjense lo interesante y el vínculo que hay con todos los temas bíblicos. Si nosotros leemos la historia de los hijos de Isaac, nos vamos a encontrar que tuvo 2 hijos con Rebeca que eran mellizos. Los mellizos se llamaban Isaac era el padre, Jacob y Esaú. En la historia de Israel, el que recibía la herencia, el que recibía la bendición del padre, ¿qué hijo era? El mayor. El hijo mayor, hijo varón mayor, ¿no? Ahora, si eran mellizos, ¿cuál sería? Isaú. Que nace primero. El No, que nace Esaú. primero. Debería de Primero. ser, claro, el que nace primero. Así debería ser o debería de haber sido. Dice la historia en Éxodo, en Génesis, capítulo 25, que cuando los mellizos estaban en la panza de Rebeca se peleaban, ella sentía. Y entonces pregunta y sale un texto que dice que ellos serán padre de 2 pueblos y que uno va a dominar al otro. Ustedes lo dijeron recién. ¿Quién era el mayor? Esaú. Esaú. Y entonces, Esaú, ¿qué Le debía robó la recibir? primogénita. Le robó a Jacob, ¿cómo se dice? La primogenitura, muy bien. Le quita. Primero no se la roba. Primero, ¿qué hace? Por un plato de lentejas, creo que es, ¿no? Ahí está. Por un plato de lentejas se la vende. Sí, Era así. sí. Entonces, así cuenta la historia. Y cuenta que cuando sale, nuestras Biblias traducen que era rubio. Ujú. Y que era No. peludo. Y Era peludo. velludo. Exacto. El rubio y velludo. Sí, peludo queda mal. Y encima que están grabando. Velludo. Comprendemos igual. Parece que era velludo en exceso. Era rojizo más bien, era más colorado. Y eso suena con la palabra Edom en el idioma. Entonces, él primero no la valora, digamos, la primogenitura, porque la cambia por un plato de lentejas, la verdad que no es gran cosa. El otro, como que... Y cuando entonces ¿quién va a ser? Cuando Jacob ya está medio, cuando Isaac está medio viejo, ¿quién es el que la recibe? El segundo, el que había nacido segundo, que es Jacob. Jacob, en vez de Esaú. Jacob, ¿ustedes recuerdan que Jacob cambia el nombre? Sí, a Israel. A Israel. A Israel, sí. Entonces, fíjense, los hermanos se van a llevar mal. Después de toda esta situación, se van a terminar peleando. En un momento, incluso
Esaú va a querer matarlo, pero después se van a arreglar. Pero después va a llegar un momento que se van a ir, se van a separar. Entonces, en el Génesis, lo voy a leer de mi Biblia, para que no hacerlos por ahí, andar tanto de atrás para adelante. En el capítulo 36 de Génesis, dice que ya Esaú toma a sus mujeres, en esa época había varias, y a sus hijas, y a toda su servidumbre, sus ganados, sus animales, y todos los bienes que había adquirido en Canaán, que es la tierra de Canaán, donde ellos vivían, y emigró a Seir. Seir también se le llama a Edom, lejos de su hermano Jacob, porque los dos tenían demasiadas posesiones para vivir juntos. En realidad, Dios bendijo a los dos, porque en ese momento el tener posesiones, el tener familia, el tener hijos, es estar benditos. Entonces, así Esaú se estableció en la montaña de Seir. Punto. Esaú es Edom. Edom. Hay una, identidad. En Edom van a estar viviendo todos los descendientes de Esaú. En Edom. Es una forma también de que el pueblo explica una, digamos, relación que en un principio tendría que haber sido una relación de hermanos, que después tendría que haber sido una relación de países vecinos, que termina siendo una relación de enemistad total. Ya, como lo podemos ver en otras situaciones, lo mismo con los hijos por ejemplo, los hijos de Abraham, Isaac, ¿no es cierto?, y el hijo de la esclava. Están reflejando situaciones de conflicto entre pueblos que casi son hermanos. ¿Se entiende? Entonces, por eso hace esa referencia a Esaú. Están hablando de un pueblo con el que siempre tuvieron problemas, desde el inicio. Y los problemas se agravaron porque este pueblo, en este momento de la vida de Israel, se pusieron en contra de ellos. Y es el peor momento. Vamos a volver un poco, para que no tengamos distintas traducciones, vamos a volver a compartir para leer compartiendo. ¿De dónde estamos? Aquí. Compartir. Bien. Presentación desde la diapositiva. Esto lo habíamos dicho. Sí. Todo libro bíblico, ya sea un evangelio, cualquier libro, como un cuento, como una composición, uno lo puede dividir en varias partes. Generalmente, aquí no hablamos de capítulos, sino que los versículos 1 y 7 hablan de la arrogancia. Ustedes lo dijeron. La soberbia. La soberbia, dijimos, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, que él se creía que era importante, que podía estar en las alturas. Desde el 8 al 15, el profeta habla de lo hostil que ese pueblo fue contra Israel.
Fíjense que Edom contra Israel sería lo mismo que Esaú contra Jacob, hermano contra hermano. Y al final, entre el versículo 16 al 21, este profeta justamente habla de la destrucción total de Edom, la restauración de Israel y el triunfo de Dios. No hay otro tema. Acá lo tenemos separados y acá tenemos una traducción. Esta traducción es de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de las Biblias de estudio. ¿Ven? Esta parte ya la hemos leído, es la parte que empieza a hablar de Edom. Y es donde aparece el tema de Esaú. Entonces, aquí yo les marco, porque esto es lo que les voy a dejar para que ustedes tengan como para repasar. ¿Ven? En Génesis, los capítulos 25 hasta el 36, podemos leer toda la historia de Esaú y Jacob, que son los hijos de Isaac. Y acá está, cuando Yahvé dice, esto ven Biblia de Jerusalén, traduce Yahvé. Dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir se dividirán, una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Claro, porque el que nació primero era Esaú. Después la bendición, que se la saca ahí con engaño, y después lo que acabo de leer en Génesis 36, que cuando hablamos de Esaú y Edom, estamos hablando de, digamos, lo mismo. Aquí podemos situarlo. No sé si lo ven con claridad, les hago una aclaración que está escrita acá. En este mapa, porque no tenía otro, dice Reino de Israel al norte, Reino de Judá al sur, y esto es Edom. En el momento que el libro se escribe, el reino de Israel, tendríamos que hacerle una tachada. No está, porque el reino de Israel ya había caído un siglo y medio antes en manos de los asirios. Pero la ubicación de Edom sigue siendo aquí, al sur de Judá. Por eso que era fácil, cuando Judá fue arruinada y Jerusalén fue destruida por el ejército invasor, los edomitas podían andar tranquilamente y meterse por esta zona. Esa es la situación. Esta es la segunda parte que se considera. Y es muy fuerte los términos que usa. Hará desaparecer a los sabios. Hará desaparecer la inteligencia. Los hombres serán extirpados por la violencia contra tu hermano. Serás cubierto de vergüenza, extirpado para siempre, ¿no? Porque ahí es donde leímos al principio que muestra que ellos están, digamos, acompañando, digamos, están a favor de los extranjeros que venían a dominar. Entonces, todo el ambiente del texto es de exterminio, es de que no van a sobrevivir, ¿no? Fíjense, tu merecido recaerá sobre tu cabeza. De tu cabeza. ¿No? Dice, la casa de Jacob es Israel, reconquistará sus posesiones. En la época de David,
dicen que el reino de Israel cubría esa parte de Edom, que llegó a dominarlo. La casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama, y la casa de Esaú la paja. ¿Cómo le suena esto? Horrible. En un lenguaje bíblico. Estamos adentro de lo que llamamos las escrituras. Horrible. Totalmente de acuerdo. Mucha como- maldad, mucha maldad, Fuerte, ¿no es cierto? ¿No? muy Es como fuerte. muy fuerte la Es imagen muy, que es demuestran muy de Dios fuerte. detrás. Sí, Es muy fuerte y está puesto, fíjense que en determinados momentos dice oráculo del Señor. Yo les dije al principio que no lo leíamos en la liturgia los domingos y que por eso no lo conocían. Bueno, tal vez justamente por esto es que el libro no aparece, digamos, en nuestro culto, en nuestra liturgia. Los deportados, este ejército, los que van a volver, ¿no? Los que estaban en el destierro, poseerán el país de los cananeos hasta Sarepta. Sarepta la conocemos por Elías, la viuda de Sarepta. Y los deportados de Jerusalén poseerán las ciudades del Negev. El Negev es lo que ahora es parte del desierto, que en realidad pertenece más bien a Egipto. Es una idea de dominio mayor. La montaña de Sión es el monte donde está Jerusalén. Entonces subirán victoriosos a la montaña de Sión, o sea, a Jerusalén, para juzgar a la montaña de Saúl, y acá no alcanzo a ver, al Señor le pertenecerá la realeza. O sea, su Dios domina. ¿Se preguntan cosas ustedes frente a esto? ¿Qué respuesta darían? A mí lo que me hace cuestionar más que nada es si realmente o sea, esta es una de las imágenes de Dios, o si es que este pueblo utilizó la imagen de Dios para justificar su querer ocupar esa tierra otra vez. Ahí está el gran cuestionamiento. Uno se Porque puede decir, pero si realmente este es Dios, es como demasiado cruel. esto viene de Dios, entonces uno dice, pero entonces esa gente que dice, bueno, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador o es un Dios, ¿no es cierto?, que dice esas cosas. Duro. En otros libros hay textos fuertes, qué sé yo, puede ser fuerte el cruce del Mar Rojo, ¿no es cierto?, muchos lugares, pero uno siempre descubre en el conjunto que, bueno, hay un proyecto de Dios que se va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, a veces cuando uno lee, es decir, estamos en un lugar determinado, en una época determinada, con las personas que tenían una comprensión, una mentalidad, una cultura. ¿Qué los marca? Entonces, dentro de lo que es el conjunto de libros bíblicos, yo lo que tengo que descubrir es que en todo ese conjunto voy a encontrar un mensaje de Dios, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Pero que acá hay palabra humana, hay experiencia humana. Entonces, son personas
que están hablando desde una experiencia vivida y bueno, pensando que Dios los iba a proteger a ellos, que a Dios los acompañaba a ellos, en ese momento se ponen en esta situación y hablan, digamos, de una manera tan fuerte. Tan Entonces, dura. Yo no puedo dejar de ver, inclusive cuando mostraste el mapa, sí, y ver lo que nos pasa todos los días en la televisión, lo que está pasando en Israel y en toda esa zona, porque vos sí, te lo traes y automáticamente lo que estoy viendo, y ahí es cuando vos decís, con respecto a la reflexión, ¿no? sí, Con respecto a la presencia del Señor, ¿qué pasa? Porque esos lugares, cuando ves toda esa sangre, esos chicos, no ha variado demasiado, porque no varía, desgraciadamente, no ha variado demasiado. Una de las cosas, vieron que salió la bula papal por el jubileo. No sé si han tenido, yo realmente apenas la he mirado por el jubileo que viene ahora en el 2025, que se cumplen 2025 años del nacimiento de Jesús, ¿no? En la bula el Papa invita a toda una reflexión y dentro de ella nos invita a descubrir los signos de esperanza que hay en nuestro tiempo y paralelamente hace un llamado, en realidad hace varios llamados. Y el primero que hace es a la paz. Están los pobres, están los que uno tiene que incluir, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero las decisiones son de los hombres, son nuestras, son de los que dirigen, son de los que tienen el poder, de los que tienen las armas. Nosotros a veces, en una época, se pensaba que, bueno, las cosas todas te venían porque Dios te las mandó y ya está. No, después nosotros hemos ido descubriendo, como descubrimos en la Biblia, que el pecado no vino porque Dios quiso, sino porque el hombre era libre de optar. Y esa sigue siendo nuestra ubicación en el mundo. No nos ubicamos como criaturas de Dios, que tenemos que relacionarnos con Él como hijos, como criaturas, que tenemos que relacionarnos con los otros hombres que son también hijos de Él como hermanos, que tenemos que relacionarnos con la creación, porque en ella estamos y a ella tenemos que cuidar, y nos quedamos con una palabra de Génesis 1 que dice, dominen la tierra, y nos olvidamos que en Génesis 2 dice, tienen que cuidar el jardín y trabajarlo, ¿no es cierto? sí. Entonces, el tema es duro, y desgraciadamente a veces muchas cosas siguen pareciéndose. Pero claro, nos queda un poco esa pregunta. ¿Tendría que estar este texto dentro del canon bíblico? Siempre lo que nosotros decimos es, muchas cosas quedaron porque eran propias de la época. Si queremos buscar una justificación en algún versículo por ahí del libro de los jueces o del libro de a la guerra santa, la podemos encontrar. Pero eso sería hacer una lectura fundamentalista de la Biblia. Claro, no. Primero, ese es el riesgo que corren muchas personas religiosas
o muchos grupos religiosos que se quedan con un pedacito. Segundo, para nuestra mirada cristiana, estamos todavía en un camino que no es perfecto. Porque ¿cuándo va a llegar la plenitud de los tiempos? ¿Con quién va a llegar? Con Jesús. Con Jesús. ¿Quién va a ser el que nos muestre el verdadero rostro de Dios? Jesús. Entonces, estamos en ese momento y en un tiempo, en una cultura muy distante de la nuestra, ¿no es cierto? Y así hay que entender los textos bíblicos, que tienen un contexto, que tienen una situación cultural, incluso hasta el idioma, que va marcando también mucho. Pero igual uno le sigue dando vueltas, ¿no? Y decía, este chiquitito a lo mejor podría no haber estado. Y les digo, estoy mirando la hora. No ¿Está sé, bien? sí, ¿hasta qué hora tenemos? ¿1:30? Hasta el cuarto. Y cuarto. Estamos bien, porque como fui mezclando y avanzando. 4 minutos. A lo largo puse dos cosas, algunas reflexiones. A lo largo de la historia de la Iglesia se muestra que la interpretación del texto tuvo como una evolución. Primero, bueno, se veía que una nación hermana se volvió contra una nación enemiga. Después, algunos padres o alguna interpretación decían, bueno, lo toman así Edom porque es como el símbolo de todas las naciones que oprimieron a Judá. No es que Dios va contra ese pueblo en particular, es como un símbolo, ¿se entiende? Como por ejemplo, en el libro del Éxodo, el faraón sería el símbolo del mal. No es que Dios quiere ir contra el faraón, sino que el faraón está representando de alguna manera el mal. Y con esto también pasó lo mismo. En Edom puede ser que también Edom lo podamos ver como la personificación de lo que sería Satanás, el mal, el demonio. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos comprenderlo de alguna forma. Esto lo puse al final, pero la pregunta ya se lo hizo a ustedes. Quiero leer algo que escribe un autor, que es un teólogo de nuestra época, que tiene un libro que dice, que habla del Nuevo Testamento, que se refiere al Dios que está. Nosotros podemos descubrir en el Nuevo Testamento un Dios que acompaña, un Dios que es rico en misericordia, un Dios que es capaz de perdonar, ¿no es cierto? Un Dios que es universal, porque esto, por ejemplo, esta reflexión es muy distinta a la que hace Isaías. Isaías tiene una perspectiva totalmente universalista. Entonces, también podemos descubrir que en la época de ese pueblo había por ahí distintas teologías, distintas miradas, que de alguna forma por ahí fueron respetadas. Voy a leer lo que dice este autor porque me parece muy, muy significativo. La destrucción de Edom es, no alcanzo a ver porque justo tengo un cartelito encima, Celebrado. es celebrada, perdón, lo cerré sin darme cuenta, lo voy a volver a presentar. A compartir. Bien. Aquí. La destrucción de Edom es celebrada en Abdías como un evento que hará resaltar más el hecho de que Israel vuelva del destierro y le sea restaurada la tierra. Es la venganza por lo sufrido y la descarga por tanta tragedia contenida. Pero como lectores de este texto, nosotros, ¿no? Hoy,
no podemos dejar de considerarlo y ocuparnos de comprender su sentido como tal y como parte de las Escrituras. Hay una lección teológica. Muestra cómo la violencia y el odio conducen al deterioro de la humanidad, tanto en el agresor como en el agredido. ¿Les parece razonable esta frase? Y sí, El texto bíblico es muy cruel en mostrar la realidad que vivieron muchas personas. Sintieron eso. Y la Biblia lo expresa, lo escribió. No es que Dios lo quiera, pero es lo que se vivió. Y sigue lo diciendo. que se vivió y se vive, porque esta agresión y esto lo vivimos. Exactamente, sí. Ay, no. ¿Por qué? Estás compartiendo. Se fue. ¿Por qué se me va? Uno para atrás tiene que hacer, como volver para Tengo que atrás. hacer uno para atrás, pero Ahí está. ya está. Me fui doble. Dice acá, el agresor. ¿Quién me lo lee, por favor? El Sí. agresor coloca a la víctima en el lugar del no ser y no le reconoce derecho a vivir ni sentido de su existencia. En el otro lado, el que ha sido humillado sí es dominado y me lo sacó. Él se fue. ¿Por qué se fue? Es otra cosa ahora. No ¿Me lo entiendo sacó? por qué se mueve si yo no lo estaba tocando. Ya voy, de nuevo. Aquí estamos. Acá. En el otro lado, el que ha sido humillado sí es dominado por la venganza, se deshumaniza y se desdibuja en su pensamiento que el otro, el agresor, es también un ser humano. Agdías expresa la angustia humana y su pulsión de venganza. Es el realismo del pensamiento bíblico respecto a la condición humana, pero no exponente de la propuesta de Dios ante la injusticia. ¿Estaríamos de acuerdo? Es así. Es como, me Es hace así. pensar mucho cuando en la facultad estudiamos el libro de los Salmos, que nos decían que hay salmos muy fuertes que también fueron sacados de la liturgia, pero que decía la profesora, me acuerdo, es la experiencia, es el sentimiento, es la emoción que el pueblo tenía. Exactamente. Y no es que Dios responde favorablemente a eso, pero es la experiencia y hay que respetarla también. Como decía, como también nosotros cuando nos enojábamos y eso. Sí, Es parte de la existencia del hombre, por eso sí. se sigue por ahí repitiendo, ¿no? Pero no es lo Por que el Señor eso, quiera. por eso creo que también nosotros hoy, como cristianos, siempre hablamos de la necesidad del Espíritu, que Sí. nos guíe, que nos ilumine, que esté con nosotros, ¿no? La necesidad de la gracia de Dios, porque si no, si las personas se dejan dominar, terminamos así, Claro. en la venganza, porque en el fondo lo que parece haber Es en venganza. este libro es deseo de venganza. Pero me gustó mucho Exactamente. esta perspectiva de cómo la explica él. Es cierto que a veces el que ha sufrido mucho queda tan dañado que después no es capaz de buscar justicia, no es sino que busca venganza. Y muy bien Jesús nos dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Pero el perdón y la capacidad del perdón y la capacidad de buscar una justicia no parecida a la de Dios, pero al menos que tenga, ¿no? Es Un importante. fondo de Dios, Que lo nuestro corazón. necesitamos que venga Dios a nuestro corazón. Bueno, Ese era el Abdías desconocido que ustedes
hablaban hoy. Ujú. Seguramente alguien que ha sufrido mucho en su momento, que quería a su pueblo y que estaba confiado en que Dios los iba a ayudar. Y entonces, en ese creer, pensaba que a lo mejor la ayuda iba a venir solo destruyendo al otro. Claro. Pero es un poco lo que pensaba Elías también, que quería pasar a todos por el cuchillo, y después cuando la mujer del rey lo sale corriendo y él está asustado, va a la montaña y viene el trueno y Dios no está en el trueno, viene el viento fuerte y Dios no está en el viento, ¿y dónde lo encuentra? En la brisa suave. Y así hay que ir haciendo experiencia de Dios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo. Gracias a vos. Fuiste muy clara, muy bien explicado. Con mucho cariño. Muchas gracias, Pocha, muy lindo el encuentro. Gracias. Nos vemos el martes, el Bien. miércoles próximo, si Dios quiere. Esperamos el miércoles. Muchas gracias, Pocha. Gracias. Muchas gracias, Pocha. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles.